Gloria al Señor. Permítame tener un momento de oración para que el Señor me pueda usar como un instrumento para bendecir su vida, porque ese es nuestro anhelo y nuestro deseo, que simplemente seamos instrumentos en sus manos, pero para que usted sea bendecido, para que usted le pueda conocer de una forma real y personal. Bendito Dios y Padre, en esta hora, Señor, no quisiera hacer nada sin antes depender totalmente de tu gran poder, de tu gran amor y tu gran misericordia, Señor. En esta hora, Señor, yo te pido que tú me uses como un instrumento de bendición para la vida de esta iglesia, para la vida de mis hermanos y mis hermanas presentes, pero no solamente ellos, sino todos aquellos que algún día puedan escuchar la grabación o puedan vernos en cualquier parte del mundo. Que tu poder, tu gracia sea sobre cada uno de ellos, Dios. Úsame como un instrumento tuyo, Señor. En este momento, Señor, yo te entrego toda mi mente, todo mi cuerpo, toda mi alma, todo mi ser, todas mis emociones, para que tu poder y tu Santo Espíritu tome control de mi vida, Señor, y con denuedo, con autoridad, pero con toda humildad, yo pueda enseñar tu palabra, Señor, a un pueblo que ha venido creyendo que tú tienes palabra para ellos, mensaje para ellos. Te pido que los bendigas y que sea para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darle las gracias a la iglesia, a nuestro hermano Carlos Leiva, su esposa, por invitarnos. El viaje no ha sido cortito. No sé si ustedes conocen dónde se encuentra la Florida. Es al otro lado de la costa, son como 3,000 y pico de millas si viniéramos conduciendo. Llegamos aquí desde el miércoles y ha sido un lindo tiempo. Veníamos con el deseo y la intención de bendecir, pero quiero decirles, iglesia, que realmente nos vamos bendecidos nosotros. Nos vamos alegres, nos vamos contentos, porque Dios nos ha enseñado muchas cosas. Hoy quisiera hablarles a ustedes de un tema que yo creo que involucra a todos los seres humanos de cualquier nacionalidad, de cualquier país, de cualquier condición económica, social, y es un aspecto de la fe. La Biblia dice, y si abriera su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, un verso muy conocido, muy predicado, muy enseñado de muchas formas, y yo creo que muchos se lo saben de memoria. Este pasaje en Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted escucha la palabra imposible, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Algo que está fuera de mi capacidad humana. Cuando es algo imposible, automáticamente usted toma la posición: esto no lo puedo hacer yo, esto lo podrá hacer alguien más, pero yo no. La Biblia está diciendo que sin fe, sin el producto de la fe, es imposible agradar a Dios. Pero déjeme hacerle una pregunta: ¿cuántos de ustedes están aquí hoy y no desean conocer a Dios? Y no desean saber de Dios, y no desean enterarse de cómo es Él y qué es lo que hace. Levante su mano. Yo creo que todos estamos aquí porque queremos conocer a Dios, aprender más de Él, pero necesitamos un ingrediente. Necesitamos la fe. Porque si nos acercamos a Dios, tenemos que creer que le hay. Y no es un Dios cualquiera, es el Dios. Hoy cantábamos y decíamos: alabemos su santo nombre, su nombre. Los judíos no se atreven a mencionar siquiera su nombre, y para reemplazarlo usan la expresión Hashem, que significa nombre. Pero Hashem es todo un nombre, no es cualquier nombre. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradarlo, porque el que se acerque a Él tiene que creer que le hay y que Él galardona a los que le buscan. Y yo lo digo en mi colombiano latinoamericano, de a de veras. A los que le buscan en serio, a los que le buscan con propósito, a los que realmente le anhelan con todo el corazón. Los que anhelan a Dios y los que buscan a Dios, necesitamos tener un ingrediente, que es la fe. Y quiero decirle que todos nosotros nos movemos diariamente por fe. Usted se levanta con fe de que el día le va a ir bien. Usted está manejando el auto y está la luz en verde. Usted tiene fe de que el otro que tiene la luz en rojo va a parar. ¿Cuántos de ustedes han volado recientemente en un avión? Por ahí levanto unas buenas manitos. Nosotros volamos desde Jacksonville a Seattle. ¿Y saben que yo no entré a la cabina del piloto para preguntarle cuántos años de experiencia tenía? Ni si tenía licencia de manejar aviones. ¿Qué hice cuando yo compré el tiquete de avión?
Tuve fe de que Él me iba a llevar donde yo quería. Eso es fe. Pero no es una fe buscada, no es una fe anhelada, deseada, sino que es común y corriente. Hoy estábamos comiendo pupusas allá abajo y tuvimos fe de que estaban bien cocinadas. Teníamos fe de que estaban bien hechas. Teníamos fe de que iban a tener buen sabor. Todo es de fe. Nosotros actuamos de fe y muchas veces actuamos exactamente igual con Dios. Pensamos que Dios va a actuar con nosotros, pues porque Él es Dios y porque nosotros lo merecemos y somos su hijo, y no solamente sus hijos, somos su creación. Y el solo hecho de pensar que somos sus hijos o que somos su creación, Él tiene el derecho y la obligación de darnos todas las cosas, como el que se detiene en el semáforo, como el que maneja el avión o como el que cocina bien las pupusas. Y la verdad es que no es así. Requiere de nuestra parte que al acercarnos a Dios necesitamos tener ese ingrediente maravilloso de la fe. Ahora, la pregunta que yo les quiero compartir a ustedes, y yo creo que ustedes se hacen al hablarles de que toda nuestra vida es de fe, entonces nosotros, ¿cómo podemos tener una fe verdadera? O sea, ¿cómo podemos tener la fe que mueve la mano de Dios? ¿Cómo alcanzar a tener ese nivel de fe que complace a Dios? Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Entonces me gustaría compartir con ustedes en los minutos que tengo por delante algunas situaciones de lo que realmente es la fe. En Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, dice la Sagrada Escritura: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. La fe no salva a nadie. La fe solamente es un vehículo que lo lleva a usted, si cree que Dios lo puede salvar, para obtener la gracia, el favor de Dios, que no es merecido. Este pasaje te está diciendo que nosotros venimos a ser miembros de la familia de Dios para poder alcanzar su regalo por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el don de Dios, no por hacer cosas buenas para que nadie se gloríe o se sienta orgulloso. Y dice el versículo más adelante: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cuántos de ustedes en la escuela se recuerdan que habían algunos problemas matemáticos que nos preocupábamos mucho por el resultado y tratábamos de organizar los factores para que nos dieran el resultado? Y recordamos un maestro de matemáticas que nos dijo: el orden de los factores no altera el producto. ¿Se acuerda de eso? El orden, o sea, no importa cómo usted los ponga, el resultado va a ser el mismo. Pero en este caso es diferente. Si nosotros alteramos este proceso de Efesios capítulo 2, el resultado puede ser catastrófico. Mira que este proceso dice: por gracia. Es el primer factor. Por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe, es el segundo factor. ¿Y cuál es el resultado? Para caminar en buenas obras. La gran mayoría de las personas que yo conozco actúan en buenas obras para ver si crecen en fe, para alcanzar la gracia. Y eso no funciona de esa manera. O sea, nosotros no podemos empezar a vivir nuestra vida haciendo cosas buenas, a ver si de pronto crecemos en fe, tenemos fe para alcanzar la gracia de Dios. No, aquí la salvación es por gracia, es un regalo no merecido, que ni siquiera tenemos la fe suficiente humana para creer lo que Él hizo, porque es un regalo de Dios. No nace de nosotros para que no nos gloriemos, no nos exaltemos, pero tiene un propósito: para caminar en una obra que es el resultado, que es el producto que Dios ya preparó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la pregunta es: Pastor Diego Jaramillo, usted vino desde Jacksonville, Florida, para enseñarnos qué es tener una fe real y verdadera. Primero, déjeme decirle lo que no es fe. Para que usted sepa lo que es la fe verdadera, primero tiene que saber lo que no es fe. Y ahí es donde muchos de nosotros podemos estar fallando. En primer lugar, una fe real, una fe verdadera, no es lo que usted dice simplemente. En el libro de Santiago, la escritura del capítulo 2, versos 14 al 26, nos va a mostrar a nosotros de las situaciones de que la fe no es lo que uno dice. La Biblia dice en el libro de Santiago: usted dice que tiene fe,
Pero si ve a alguien en necesidad y no hace nada, la fe suya no sirve para nada. Este pasaje está diciendo, Él dice que yo tengo fe. Y hay muchas personas que digo, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Muéstramelo. Santiago les está diciendo es la fe sin acción es muerta. Si usted en este momento no toma en práctica y no pone en práctica la enseñanza del pastor, del maestro, del diácono, del líder, que usted cree que es un hombre diseñado, escogido y separado por Dios para guiar su vida, pero esa enseñanza no la pone en práctica, su fe no sirve para nada. La enseñanza por sí sola no le va a ayudar en nada si usted no la pone en práctica. Jesús dijo, aquel que oye la palabra y no la hace, le compara a un hombre tonto que edifica su casa sobre la arena. Y sabe que para poder poner en práctica algo hay que creer. Para poder poner en práctica, ¿cuántos de ustedes han ido al cirujano? Algunas personas han tenido cirugías y el cirujano le digo, tengo que abrirte y tengo que tocar este órgano, especialmente cuando son cirugías de corazón. ¿Y qué hacemos? Sí, lloramos, nos preocupamos, pero ponemos en práctica y confiamos nuestra vida y aún nuestro corazón en manos de una persona preparada. Eso es fe. Entonces, si nosotros, el médico dice, tengo que operarte y tú no le crees, te vas a morir. Y eso es lo que le pasa a muchos creyentes hoy en día, que dicen que tienen fe, pero no la ponen en práctica. Santiago está diciendo en el verso 14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no la pone en obra? ¿Acaso decir que tiene fe podrá salvarlo? ¿Podrá ayudarle? En los Estados Unidos de América hay más de 50 millones de personas creyentes que dicen que creen en Jesucristo, pero que no hacen absolutamente nada por causa de su obra. Y 50 millones de habitantes es bastante gente. Si usted dice que usted tiene fe en Jesucristo, Él está esperando que usted crea que le hay, que ponga en práctica algún conocimiento. Cuando hay una verdadera conversión, y para poder agradar a Dios tenemos que partir de la base de ser salvo por gracia, por medio de la fe, para empezar a hacer obras. Hay mucha gente que dice que Jesucristo es su Señor, pero no trabajan, no laboran, no, como dice el pastor hace un ratito, no siembran. ¿Sabe que dar la ofrenda hay que ponerla en fe? La Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida es de fe. Y el que no haga las cosas basado en fe es pecado. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser basado en la fe, con un propósito de creer que Él es Dios, que Él lo pide, que Él es galardonador, que Él premia a los que le buscan sinceramente. De hecho, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, verso 20, así que por sus frutos los conocerán. Cuando una persona me habla y me dice que es cristiano, yo empiezo a mirarlo. Yo lo miro por arriba, yo lo miro por abajo. ¿Sabe qué hago yo en la iglesia cómo hago yo en la iglesia para saber que los hombres y las mujeres de nuestra congregación son verdaderos cristianos? ¿Sabe a quién le pregunto? A los niños. Cuéntame, ¿cómo es tu papi en casa? ¿Cómo actúa tu mamá y tu papá en casa cuando están solitos? Y saben que los niños dicen la verdad. Ahora, yo no llego de lleno a darles miedo, pero uno conversa con ellos. Y dice, no, si supiera cómo le dice mi papá a mi mamá, las palabrotas que le dice. Entonces no importa que ese hombre me diga que es cristiano, no importa que se ponga el traje de cristiano el domingo en la iglesia, si en su diario vivir no muestra frutos de un verdadero arrepentimiento, de un cambio de naturaleza, aunque diga que tiene fe en Jesucristo, no tiene fe en Jesucristo, no es cristiano, no es nada. Es simplemente alguien que se pone un título como se pone un rótulo en la oficina de un despacho. ¿Usted se imagina que un médico tenga cirujano plástico y no haya hecho una cirugía en su vida? ¿De qué le sirve el título afuera? Y eso es lo que pasa en muchas vidas. Así que en segundo lugar quiero decirles que una fe real, una fe verdadera, no es simplemente lo que usted siente. ¿Sabe que Dios nos hizo a nosotros seres sentimentales, con sentimientos? A todos nos gusta. Yo no sé si los jovencitos se acuerdan todavía. Bueno, a mí todavía me da, después de casi 35 años de casado, un poco más, todavía me dan mariposas en la barriga. Y mi esposa también me lo dice. Papi, yo sé que usted viene, y yo me pongo nervioso. Y le digo, mami, después de 35 años, me dice, sí.
Y especialmente los jóvenes, cuando están enamoraditos por primera vez, sienten ese butterfly, sienten ese, como dicen, creo que es goosebumps, ¿no? Que se les para el palo. Y entonces muchas personas dicen, yo siento que tengo fe porque es que cuando yo voy al culto yo siento una cosa. Ay, yo lloro. Dios nos hizo seres emocionales y las emociones son importantes, pero las emociones no demuestran mi fe. O sea, yo no puedo poner mi sentimiento para decir que yo tengo fe. Fe no es lo que usted siente. Basan la fe muchas personas solamente en emociones o en experiencias emocionales. No se puede confundir el sentimiento de fe con las emociones personales. Claro, cuando uno tiene una fe verdadera, cuando uno tiene un encuentro con Cristo Jesús verdaderamente, algo cambia y la persona cambia y comienza a cambiar, que puede producir sentimientos que toquen y cambien vidas. Pero yo he conocido muchas personas que tienen unos sentimientos lindos, pero son terribles. Es como si, son como Batman, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan las películas de Batman o de Superman que buscaba una cabina de teléfono? Ya hoy no existe, yo no sé qué hace Superman hoy para cambiarse, pero siempre en mi tiempo Superman se cambiaba en una cabina de teléfono. No sé si usted se acuerda de esas películas de Superman, él entraba y salía convertido. Pero ¿y por qué no se quedaba siempre igual? Y muchos cristianos somos exactamente iguales, somos como Superman, ¿no? En un momento de necesidad nos convertimos en cristianos, pero no somos verdaderos cristianos. No caminamos como cristianos, no vivimos como cristianos. Y Santiago, en el capítulo 2, versos 15 y 16, nos da una demostración de lo que no es ser cristiano simplemente por lo que siente. Mire lo que dice Santiago, capítulo 2, versos 15 al 16. Si un hermano o una hermana, ¿a qué se refiere esta expresión, un hermano o una hermana? ¿Será de la mamá y del papá? ¿O serán los hermanos en la fe? Dice, si tú ves a tu hermano o a tu hermana en necesidad y tú le dices, ve en paz y que Dios te bendiga, voy a orar por ti, ¿de qué le sirve al hermano? ¿De qué le sirve eso al hermano? Dígame sinceramente, ¿de qué le sirve a sus hermanos si usted no se puede quitar el jacket? Si su hermano tiene frío y usted tiene su chaqueta y usted no se la quita, ¿podrá él sentir de que le vaya bien a su hermano, ayudar la vida de su hermano? ¿Podrá su hermano estar convencido de que usted realmente tiene fe? Escuché la historia de un pastor que fueron y le regalaron como 5 trajes nuevecitos. Y yo quiero decirle que cuando los pastores predican con traje, porque en las iglesias se ven mejor los pastores de traje, una cosa costosa son los trajes. Y los pastores a veces tenemos que pensar porque hay que cambiar el closet, porque hemos predicado 52 domingos con los mismos 3 trajes. Ya saben que el domingo predica con el azul, el próximo domingo con el café. Al menos en mi caso es así. Yo no tengo muchos trajes para escoger. Este pastor le regalan 5 trajes nuevecitos con etiqueta, compraditos de tienda, exactamente iguales. Amén, lindos. Y entonces llega un misionero y está en una convención y Dios le dice, bueno, el misionero le cuenta la necesidad y que le daba pena pararse en el culto a predicar y no tenía traje. Y Dios le dice al otro pastor, cuando se acabe el culto, regálale al misionero 2 de tus trajes. Y él inmediatamente dijo, de los viejitos, de los que ya de los que no me pongo. Y él decía, él tenía la esperanza, porque él era bastante acuerpado, ¿no? De que a los viejitos le iban a quedar a él, pero resulta que el misionero también tenía el mismo cuerpo. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? No, antes te había dicho que le regalaras 2, ahora yo te digo que le regale los 5 que te dieron. Y a muchos de nosotros nos pasa exactamente igual. Nosotros bendecimos a otros con lo que nos sobra. Nosotros ayudamos al hermano porque cuando usted dice que un hermano está en necesidad, usted dice, yo también. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú sacrificaste algo que te costaba, que era de tu valor, para bendecir a un hermano en necesidad? ¿Se dan cuenta cómo opera la fe? Tú puedes decirle a tu hermano que no tiene ropa, carece del sustento diario, y uno de ustedes le dice, ay, pobrecito, váyase en paz, caliéntese, sáciese, pero no le dan lo necesario para su cuerpo. ¿De qué
sirve. Y muchos no hemos experimentado totalmente lo que es poner la fe en práctica y agradar a Dios, porque pensamos solamente en nosotros. Y cuando damos lo que nos sobra. Hay muchas personas que no son capaces de quitarse el pan de su boca para dárselo al hermano en necesidad, sino que lo llaman: si de pronto nos sobra, te damos lo que nos quedó. Por eso la fe en la iglesia moderna no opera como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, pastor, en la historia y en los estudios decíamos que nadie decía tener suyo propio nada, que vendían para que no hubiera falta de ningún bien. Y saben que Dios dice que cuando traemos los diezmos a la casa es para que en su casa no haya falta de ningún bien. Y hay mucha necesidad en la iglesia y en la obra misionera en el mundo, simplemente porque nosotros no gastamos sino en nuestros propios deleites y en nuestras propias satisfacciones. Levante la mano alguien que haya ido al médico y el médico, en vez de cobrarle la cuenta, le ha dado dinero a usted. Levante su mano, por favor. Usted fue al médico a la consulta, el médico lo examina, el médico lo atiende, y cuando usted se va a ir, el médico lo llama y le dice: te voy a regalar esto a ti. Al contrario, te sacan, ¿no? Te cobran la consulta, te cobran los aparatos y le mandan la cuenta al médico, al seguro. Yo fui a una consulta del médico. Yo no tenía sino unos escasos $75 en el bolsillo. Y una hermana en la congregación me está contando la alegría de que su hijo acaba de llegar del campamento de jóvenes, bendecido, contento. Un joven que no quería ir, que estaba desanimado, que no quería participar. Una semana antes del campamento le dice: mamá, quiero ir. Y la mamá hace todo lo posible por buscar el dinero prestado, porque era de último minuto, para pagarle a su hijo el campamento de $150. Y la mamá me está contando a mí tremendo testimonio porque su hijo ha cambiado, pero me cuenta que se ha metido en una deuda de $150. Para mí como pastor es más fácil decirle: secretaria, por favor, dale un chequecito a la hermana y págale el campamento, ¿cierto? Y la pregunta es: ¿y qué sacrificio hice yo como ser humano? Para mí es más fácil ir a la caja de la iglesia y darle el dinero al hermano, decirle: mire, no pague nada, ya eso está pagado, ya se acabó. Pero yo no voy a experimentar como hombre, como persona, como individuo, la bendición de Dios en mí. Y entonces Dios me dice: dale lo que tienes. Y sabe que cuando a usted le pagan y el dinero se le acaba antes de la próxima fecha de pago, usted lo que tiene en el bolsillo lo cuida como si fuera el tesoro más especial y lo cuenta. Y a veces, en muchas ocasiones, al mes le faltan un montón de días y el salario se acabó. Y Dios me dice: dale todo a la hermana para que al menos pague la mitad de la deuda. O sea, Dios sabía cuánto tenía. Yo saco y cuento y vean $75. Y le digo: hermana, es lo único que tengo. Mire, vaya aunque sea, pague la mitad de la deuda. ¿Sabe con quién era la deuda? Con parientes, con amistades, con lo que fuera. No le estaban cobrando. Y Dios me dice: buena obra hiciste. Y yo le dije: sí, ahora me quedé sin plata. Al siguiente día yo voy a un médico, yo le llamo patólogo, porque me estaba atendiendo un pie, un podiatra. Era la segunda visita al médico. En la consulta anterior, la primera consulta, el médico me pregunta: ¿usted qué hace? Yo le digo: yo soy pastor. Digo: tengo una persona diabética que tiene una herida tremenda en su pie. ¿Le molestaría, pastor, orar por ella? Y yo digo: no, yo voy a orar por ella. Y yo con mi esposa nos pasamos a otra consulta, una señora que no conocíamos, oramos por ella, le tratamos consolación, la señora lloraba, le dimos esperanza, no sé si se sanó o no se sanó, pero en mi segunda cita, mes y medio después, el doctor, me dice el enfermero después de que me da el aparato ortopédico y que el doctor quiere hablar con usted, el doctor viene y me da la mano y viene así con la manito empuñada y me dice: tome y siga bendiciendo las personas como usted lo hace, 300%. Yo hubiera dicho: wow, Señor, qué bendición, me voy para Disney World la semana entrante. Yo saqué lo que era mío y lo otro lo puse en la iglesia, porque ese dinero no era mío, ese dinero es del Señor. Nosotros podemos realizar lo que es una experiencia de fe verdadera. Pablo decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo decía: porque yo sé en quién he creído
y yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito. Y sabe que nosotros tenemos fe en lo que tenemos, tenemos fe en lo que sabemos y en lo que contamos. ¿Cuántas veces? Déjeme decir una cosa. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a creer que yo les digo, no lo voy a hacer pastor en serio, para que no se asuste? Hermanos, tenemos una hipoteca en nuestra iglesia en Jacksonville y Dios ha puesto en mi corazón que ustedes sean generosos y Dios me ha dicho que ustedes tienen el dinero para ayudarnos. Si eso se los dijera de verdad y a serio, de verdad, ¿cuántos de ustedes hubieran dicho, como que vino a esta ciudad a sacarnos los pocos chavitos que tenemos, ¿no? Pero la verdad es que a veces Dios obra de esa manera. ¿Saben que cuando Dios iba a construir su tabernáculo, le dijo a Moisés, ve y dile a la gente que dé todos los artículos que necesitan? Habían acabado de salir de un pueblo esclavo por 400 años. Lo poco que alcanzaron a sacar la noche antes de irse eran sus mayores posesiones y las cosas más preciadas, telas, joyas, lo que pudieran tener que hubieran acumulado. Y dice que empezaron a traer y a traer y a traer y a traer y a traer hasta que Moisés dice, ya no más. ¿A usted le pasa esto aquí, pastor, cierto? La verdad es que Santiago también dice, pedís y no tenéis, porque no sabéis pedir, porque pedís para vuestros deleites. Y usted dice, yo no diezmo, yo no ofrendo, yo no doy a la iglesia porque si de pronto va y se la gastan. ¿Qué tal si los líderes se gastan ese dinero? ¿Sabe que usted se está robando a usted mismo basando por ese concepto? Usted sea responsable con Dios. El que se acerque a Dios es necesario que crea que Él le hay. Déselo a Dios y no importa lo que hagan los hombres. Si los hombres se equivocan y hacen cosas malas, ellos darán cuenta a Dios, pero usted no se robe su bendición. En tercer lugar, una fe real no es algo que usted solamente piensa. Vimos que no es lo que se dice, vimos que no es lo que se siente. Tampoco la fe real es algo que usted piensa. Algunas personas piensan que fe es algo que solamente viene del intelecto. Uy, yo tengo fe, yo tengo una fe tremenda. Y lo dicen. Y quiero decirle, hay muchas personas que conocen teología, conocen terminología, conocen los cánticos, conocen las canciones, conocen toda la homilía de una iglesia, todo lo que sucede, pero no tienen fe. No tienen la fe verdadera. Hay quienes dicen, Dios conoce mi corazón. ¿Y sabe qué es la expresión más aterrorizadora que a mí me consta? Porque Dios sí conoce nuestro corazón. Y la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Por eso todo lo que nosotros vamos a dar, vamos a movernos en fe, tenemos que hablar con Dios. Y decirle, Señor, eres tú la persona por tu espíritu que está guiando mi vida y Él le va a dar paz. Y cuando Él le dé la paz, muévase en fe y crea que Él le va a galardonar por su fe. Abraham se convirtió en el amigo de Dios porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mire lo que dice el verso 18 de Santiago capítulo 2. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que quiero decir es que la fe verdadera se ve. La fe verdadera se palpa. La fe verdadera da testimonio. Pero no da testimonio el domingo, da testimonio el lunes. Si realmente nosotros metiéramos en sus hogares, una vez una hermana me dice, pastor, yo quisiera que mis hijos fueran como los suyos y que mi matrimonio fuera como el suyo. Y yo le dije, hermana, permítanos vivir con usted 6 meses. Déjenos ver cómo vive usted diario. Porque le invitamos a que venga a nuestra casa y nos vea a nosotros cómo vivimos diario. Es muy fácil decir yo tengo fe. Es muy fácil pensar que yo tengo fe. Pero la pregunta es, ¿cómo te ve el vecino? ¿Cómo te ve el esposo? ¿Cómo te ve la esposa? ¿Qué dicen los hijos de ti? ¿Sabe que nosotros nos pasamos dándole órdenes a los hijos? Y haciéndoles dar temor de Dios, pero no les mostramos a Dios por nuestra propia obediencia. Así que fe no es solamente pensar que tengo fe.
En 2 capítulo 5, 17 se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Déjenme darles un examen de un minuto. ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente pensamos que la salud es lo más importante para la vida del ser humano? Sinceramente. Oiga, nadie piensa eso aquí en esta iglesia. Wow, vamos a volver a hacer el ejercicio. ¿Cuántos de los que están aquí piensan que la salud es lo más importante para la vida del ser humano? Yo lo pienso. No tenga pena, no va a perder el examen. Ahora, déjeme decirle, si usted piensa que la salud es lo más importante, si yo le preguntara, ¿usted come debidamente para guardar la salud? Esas pupusas son ricas, pero hacen daño. Alguien decía, pastor, las pupusas no engordan. No, la verdad es que las pupusas no engordan. Yo nunca he visto una pupusa en un gimnasio. El que engorda es uno. Y cuando uno se come 3, 5, 6, 7 todos los días, eso te afecta el corazón. Todo ese queso derretido y esos frijolitos, tarde que temprano, al menos empieza con la caída del cabello. No, yo voy a poner otro ejemplo. Ahora, si usted piensa que la salud es lo más importante para el cuerpo, yo le preguntara, ¿está usted yendo a un gimnasio? ¿Cierto que ni estoy comiendo bien, ni estoy yendo a un gimnasio? Entonces, no importa que yo piense que la salud es lo mejor para el cuerpo, si no hago nada por ella, de nada sirve que yo piense que es lo mejor para mi cuerpo, para mi vida. En cuarto lugar, la fe real no es algo que usted simplemente cree. Y usted va a decir, pastor, usted se está contradiciendo. ¿Cómo que si usted está hablando de fe y la fe es creer y ahora me dice que fe no es lo que usted cree? Vamos a ver lo que nos dice Santiago, ¿ok? Mira lo que dice Santiago en el verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuál es la respuesta? Bien haces. ¿Y después qué sigue? Léalo. Léalo en voz alta. ¿Qué hacen los demonios? No, creen. Satanás cree en Dios, pero no es hijo de Dios. Fe no es lo que usted cree, porque los demonios creen. Satanás cree a la palabra de Dios. De hecho, Satanás se conoce la palabra de Dios mejor que usted y que yo. Por eso la usa para engañarnos. La usa para manipularnos. La usa para arrastrarnos. Usted no va a encontrar a Satanás en el cielo. ¿Sabe que Satanás cree en Jesucristo? Satanás cree en Jesucristo, pero el hecho de creer en Jesucristo no lo hace hijo de Dios. Déjeme hacerle una pregunta un poco. ¿Cómo se llama el presidente de Canadá? El primer ministro, ¿cómo se llama? Harbour. Harbour. Ok. Usted lo pronuncia mejor que yo. Yo soy paisa, yo soy colombiano. El inglés todavía está trabajando en mí. Si usted tiene un problema económico, un problema social, y usted levanta el teléfono, hablar con el primer ministro, ¿cuántas probabilidades tiene usted de que él levante el teléfono y le pase y converse con usted y le resuelva la situación? Pero usted cree en él. No cree en él, no es verdad, no existe, no es real. ¿Sí o no es real? Está en una posición real. Está en un asiento de gobierno importante. O sea, hay que creer en él. No es alguien inventado, no es alguien que está así en el aire. Es real. Usted lo llama y no le contesta. Déjeme hacerle la segunda pregunta. ¿Qué tal que usted fuera el hijo o la hija de él y tiene el mismo problema y levanta el teléfono? ¿Qué probabilidades tiene de que él le conteste? Todas. La pregunta que yo te quiero hacer con esto es, ¿cómo crees a Dios? ¿Qué crees de Él? Porque lo que va a hacer mover la mano de Dios es lo que tú crees de Él. ¿Sabe que la Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo? ¿Pero qué es creer en el Señor Jesucristo? ¿De que es el Hijo de Dios?
no solamente por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios yo soy salvo. ¿Sabe lo que salva realmente a una persona? Por la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Es lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y es creer que fue suficiente para cubrir tu pecado. ¿Sabe que en la antigüedad la gente traía un cordero por causa de su pecado? Lo traía al sacerdote y creía que lo que el sacerdote hacía en la vida de ese cordero iba a librarlo de la culpabilidad ante Dios, y se podía ir para casa como una persona perdonada, redimida, transformada, hasta que volviera a pecar. Y sabe que ese hombre ponía la mano en la cabeza del cordero y allí lo degollaba, y el sacerdote tomaba la sangre de ese cordero y la ponía en los lóbulos de la oreja de la persona que trajo el cordero, y aquella persona se iba, y luego el sacerdote traía eso al altar y ponía el cordero, y la sangre puesta en las 4 puntas del altar del sacrificio cubrían al penitente. Y hay muchas personas que creen que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Hay muchas personas que creen que es el Hijo de Dios. Hay muchas personas que creen en su obra redentora, pero no creen que fue suficiente para salvar su alma, para librarlo de la condenación eterna y hacerlo hijo de Dios. Y entonces nos pasamos toda la vida haciendo cosas buenas a los que nosotros creemos que se les debe hacer cosas buenas, para justificarnos nosotros de que somos buenos, cuando Dios dice que somos malos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que una fe real no es algo que usted simplemente dice, siente, piensa o cree. Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no es creer en Jesucristo, es creer en lo que Él hizo. Y usted me va a decir: pastor, ya es hora de irnos para casa. Finalmente nos va a decir a nosotros entonces qué es tener una fe verdadera. No es simplemente lo que se dice, no es simplemente lo que se siente, no es simplemente lo que se piensa o lo que se cree. Una fe realmente verdadera es lo que se hace. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Jesucristo dijo: aquel que oye mis palabras y no las pone en práctica, le compararé a un hombre loco, insensato, que edifica su casa sobre la arena. Vienen tempestades de lluvia, vienen torrentes de río, vienen ráfagas de viento y golpean contra aquella casa, y aquella casa se cae. Voy a cambiar la palabra casa, sin ofender a Dios y su palabra, por vida. Aquel que oye las palabras y no las pone en práctica, le compararé a un hombre loco que construye su vida sobre la arena. Y vienen las dificultades familiares, y vienen las enfermedades, y vienen los problemas económicos, relacionales, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los miembros de la iglesia. Golpean aquella casa y aquella casa se cae. Pero el hombre que escucha la palabra de Dios y la hace, le compara a un hombre sensato, que tiene sus 5 sentidos puestos sobre la tierra, que no se deja llevar solo por las emociones, ni por lo que piensa, ni por lo que dice, sino por lo que hace. Y vienen los problemas económicos, y vienen los problemas familiares, y vienen las enfermedades y las rebeldías con los hijos, y los despidos del trabajo, y los problemas sociales, y los problemas económicos, y los problemas relacionales, y golpean contra aquella casa, pero aquella casa no se cae porque está fundada sobre la roca. ¿Qué clase de fe tienes tú?
¿Tú tienes la fe de aquel que pasa por la calle y cree que Dios existe? ¿Que Él es el creador de los cielos y la tierra? ¿Y que haces un esfuerzo sobrehumano para ver si Él de pronto se complace con tus ofrendas, con tus diezmos, con tus alabanzas, con tus cánticos? ¿O tú crees en un Dios poderoso que te salvó, que te escogió del mundo, que te apartó del mundo para que tú no siguieras convirtiéndote al mundo, sino para que tú, cuando salgas de este lugar, conviertas el mundo a su palabra? Le hables a otro de su gran amor y le demuestres lo que tú eras, lo que tú eres en ese momento. Muchas personas se complican mucho la vida por pensar cómo predicar el evangelio. Y el evangelio se predica de 3 formas para llevar una vida al conocimiento, no a la salvación, pero al entendimiento de Jesucristo. Si usted se acuerda quién era en su vida pasada sin Cristo, si usted puede realizar que era un pecador, alejado de Dios, sin conocerlo, que hizo cosas malas, y usted se acuerda todavía el día que vino a Jesucristo y lo que pasó en su vida en ese momento, y usted recuerda lo que Dios ha hecho desde ese momento, usted tiene suficiente testimonio para contarle a otro de lo que Dios ha hecho en su vida. No tiene que usar ningún pasaje bíblico si no se lo sabe, porque solamente usted sabe quién era antes de conocerlo. Yo no me he olvidado quién era. Yo no me he olvidado el día que vine a sus pies y Él me recibió y me perdonó y me limpió y me lavó, y Él todavía sigue trabajando en mi vida. Pero yo tengo un testigo que duerme conmigo, y es mi amada esposa. Ella sabe quién yo era. Ella vio el momento en que Jesucristo vino a mi vida. Y después de 26 años de ese evento, ella vive todos los días conmigo. Y yo puedo decir tanto de ella como ella de mí. Yo sé quién ella ha creído. Y yo sé que el Dios que ella ama y el Dios que ella sirve es poderoso para guardar su vida y mi vida en un depósito seguro. ¿Y tú qué estás haciendo? Póngase en la prueba, dice 2 Corintios 13:5. Póngase a prueba para ver si están en la verdadera fe. ¿Y cómo es la prueba? Con un autoexamen sincero de quién eres tú. Si yo te veo una vez al año y tú me dices que eres cristiano y me muestras tu rostro angelical cada vez que te veo una vez al año, yo te voy a creer. El pastor te ve casi cada 8 días, pero él realmente no sabe. El único que verdaderamente sabe cómo eres tú es Dios. La Biblia dice: el que se acerque a Dios tiene que creer que le hay y que Él premia a los que le buscan. Póngase cada uno a prueba, examínese a sí mismo. ¿O reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad pasen la prueba. Señor, en esta hora yo te presento esta congregación, y tal vez hay personas aquí en este lugar que necesitan tomar una decisión por Cristo. Realizar de que han podido tal vez tener una fe, una fe basada en el esfuerzo humano, una fe muy general de religión. Pero es mi oración que cada uno de los que están aquí pudiéramos alcanzar una fe verdadera, que si nos cuesta morir por causa del evangelio, estemos dispuestos a dar nuestra propia vida como la iglesia primitiva, a compartir el pan y las oraciones, a soportarnos unos a otros, a orar los unos por los otros, a apoyar a las necesidades mundiales de nuestros misioneros, a dar sacrificialmente. Ya es tiempo de parar de pensar en nuestra propia comunidad y de solamente dar ese porcentaje mínimo que solamente un pequeño grupo alcanza, que es el 10%. Señor, tú lo diste todo en la cruz del Calvario para salvar nuestra alma.
y tú esperas que nosotros seamos como tú. Te pido que si hay alguien aquí que no te conoce, pueda dar su vida, su alma, su corazón y traerlo a este altar. Pero si aquí hay líderes, hermanos y hermanas que quisieran tomar desde hoy la fe verdadera que agrada a Dios, yo te pido que tú, Señor, trabajes en sus corazones y que cualquier ministración necesaria en oración, que sea conveniente, Señor, que se haga de acuerdo a la necesidad de esta iglesia o a la costumbre de esta iglesia. Pero es mi deseo y mi oración que nadie se vaya de este lugar sin conocerte de una forma real y personal. El Dios que salva, que sana, que liberta, que cuida y que guía nuestras vidas. El Dios que nos está preparando para la eternidad, para un reino donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Te pido, Señor, que bendigas esta congregación, sus pastores, sus líderes, sus diáconos, diaconisas, sus maestros, y que muchos más puedan llegar al conocimiento en esta ciudad de que Jesucristo es el Señor, para gloria y alabanza de su nombre. En tu nombre he orado. Amén. Vamos a continuar en esta actitud de oración. Padre querido, gracias por el mensaje de tu palabra, que ha sido claro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, pero usted quisiera en esta tarde recibir a Jesús como su Señor y Salvador, queremos hacerle esta invitación. Si hay alguna persona que quiere entregarle su vida a Cristo, yo le invito donde está para que levante su mano y le vamos a explicar de qué manera usted puede conocer a Cristo de una forma personal, tener comunión con Dios y crecer en ese conocimiento del Señor. Habrá un consejero nuestro que se va a acercar a usted. Si hay alguien que dice: pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi vida, yo necesito a Jesús en mi alma. Si hay alguien, levante su mano y déjenos ayudarle, acercarnos a usted y guiarle el camino de conocer a Cristo de una manera personal. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por tu muerte en la cruz del Calvario, por esa sangre preciosa derramada en la cruz, sin la cual nadie se puede salvar. En este día yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro acá, que usted crezca en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, despídenos con tu paz, con tu bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, que el Señor me los bendiga. Nos miramos a las 6 de la tarde. Que Dios me los bendiga.